Entonces, bueno, son entonces cambios que se van a tomar, a llevar a cabo, a implementar, a analizar, que estén encaminando siempre, 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 no solamente a considerar proteger el medio ambiente, pero también son encaminados a generar ambientes laborales respetuosos, democráticos, sanos y con esta conciencia y educación ambiental para ejercer dentro de sus áreas de trabajo eh, acciones que estén beneficiando al medio ambiente. Y entonces, ¿quiénes son los actores de la gestión ambiental? La verdad es que todos, o sea, todos como humanos, dentro del ambiente en el que nos desarrollamos, somos actores de gestión ambiental. Aquí están divididos justamente como por categorías, pero hay actores de gestión ambiental estatales, económicos y en la sociedad civil, pues van a estar los comunitarios, los políticos y yo también quise agregar la academia. Dentro de los estatales, pues vamos a tener a los políticos, a la burocracia y a las empresas. Todos estos, principalmente en las empresas hablando, van a ser tanto nacionales como intermedias como locales. Todas ellas pueden ser actores y deben de ser actores para encaminar sus funciones y operaciones en la gestión ambiental. Los económicos, pues vamos a tener nuevamente también individuales, que son las empresas y las organizaciones. Y en las empresas, pues vamos a tener desde pequeñas hasta medianas y grandes, también nacionales y extranjeras. Y en las organizaciones sociales, anónimas, etcétera, etcétera, pues vamos a tener aquellas que son sectoriales y territoriales, que ya sé que se van a enfocar a llevar a cabo la propuesta e implementar sistemas de gestión ambiental o ellas mismas con libre decisión implementar sus mecanismos para encaminarlos hacia una buena gestión ambiental. Los comunitarios, pues estamos nosotros, ¿no? Los individuos que vivimos en familia y también aquellas organizaciones comunitarias que están delimitadas en funcionales y territoriales que pueden ser tanto formales como no formales, ¿no? Por ejemplo, el llevar a cabo u organizar un tianguis entre los colonos es un tipo de gestión, o sea, esa actividad se puede encaminar hacia una gestión ambiental. ¿Cómo? Pues decir, vamos a llevar a cabo venta, sí, pero más bien de cosas que ya no utilizamos, de ropa, de trastes, eh, si alguien va a vender su comida, como organizar ese tipo de acciones, se van a estar encaminando, sí, a un crecimiento económico comunitario o muy local, muy territorial, pero que puede tener prácticas de sistema de gestión ambiental, como lo que les decía, vendamos ropa que ya no usamos entre nosotros o intercambiémosla. Ok, si alguien va a vender comida, no utilizar desechables para no generar contaminación en esta práctica que vamos a llevar a cabo, en esta actividad, sino que todos los vecinos, los colonos, lleven su topper, ¿no? Para comprar la comida que va a ser tal vecino. O sea, ese tipo, así de pequeñitas situaciones, es donde empezamos a tener mecanismos que se enfoquen con la gestión ambiental o, sí, con sistemas de gestión ambiental. No desde una certificación, no desde un reconocimiento internacional, no, pero en esta parte en donde todos somos actores, podemos estar contribuyendo a implementar sistemas de gestión ambiental. Y bueno, la parte política, en donde tenemos individuos y organizaciones y que estas pueden ser nacionales, regionales y locales, como es hablar de un jefe de manzana, como es hablar de un alcalde, como es hablar de un presidente, ¿no? De un gobernador, etcétera, etcétera, en donde ellos, pues, la ventaja que tienen son los niveles territoriales de acción, pero que al final ellos no podrían estar ocupando ese lugar si no es porque nosotros los ponemos ahí mediante nuestro voto
Y pues para ello tenemos que informarnos y saber a quiénes ponemos ahí, porque nos están representando dentro del sistema político y pues jurídico también finalmente, ¿no? Con los tres poderes que está constituido pues la República Mexicana. Y desde la academia, la verdad es que también nosotros podemos hacer muchas cosas. No solamente es la situación en donde yo les estoy transfiriendo información importante que de nada va a servir, o sea, para los términos prácticos, obviamente les va a servir a ustedes para exentar un examen, para tener una calificación en esta materia, pero que no debe de tener solamente ese único objetivo. El conocimiento no debe quedarse solamente en estas cuatro paredes. Bueno, en este caso, como estamos en un ambiente virtual, no tendría que quedarse solamente en este ambiente virtual, sino que tendría que permear hacia nuestras otras áreas, de tal manera que nos permitan llevar a cabo acciones en nuestra familia, con nuestras comunidades y que también nos permita formar parte de la sociedad con toda esta ética que se está adquiriendo desde el desarrollo sostenible, que al final es este cuidado y protección al medio ambiente. Entonces, si nosotros lo resumimos, los actores sociales son actores comunitarios que se están relacionando para la obtención de medios de consumo para su reproducción, y entonces las iniciativas y organizaciones que están detrás de la parte de la producción y la gestión del territorio son importantes dentro de los actores sociales. Mientras que los actores económicos, pues son aquellos que van a incorporar a la gestión normalmente en razón de la existencia de intereses particulares en el mercado, y esto es válido para aquellas empresas que operan, por ejemplo, en la construcción del territorio, construyendo viviendas, infraestructuras, otorgando servicios, que todo eso esté enmarcado dentro de este manual de gestión ambiental. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? No, profesora, perdón. No, Gracias, Ángel. no. Entonces ahora vamos a hablar del mecanismo de desarrollo limpio, que tiene que ver mucho con esta parte de la gestión del desarrollo sustentable desde la parte económica. El mecanismo de desarrollo limpio es un procedimiento que se propuso y se contempló desde el protocolo de Kioto, en el cual los países desarrollados van a financiar proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, de los GEI, dentro de países en desarrollo, y van a recibir a cambio certificados de reducción de emisiones, los cuales van a ser aplicables a cumplir con su propio compromiso de reducción. ¿Cómo es que está funcionando esto? Ok, aquí ya estamos viendo que el mecanismo de desarrollo limpio tiene un objetivo específico, ¿no? La reducción de gases de efecto invernadero. ¿En qué? En todo lo que se lleve a cabo dentro de una actividad económica. Entonces, un país que ya está desarrollado, lo que va a hacer es asistir a un país en vías de desarrollo específicamente para apoyarlo con tecnologías que sean menos agresivas a las que implementa o usa en su industria, que generan muchas gases que contribuyen al efecto invernadero, ¿no? Principalmente, pues, CO2. Entonces, al momento de asistirlo, ya sea mediante tecnología, también puede asistirlo mediante recursos financieros, con proyectos emergentes, pero el punto es el apoyo de un país desarrollado a un país en vías de desarrollo por medio de tecnología o recursos financieros. Entonces, ¿cómo funciona? Pues bien, tenemos aquí este circulito, ¿no? Vamos a suponer que un país en vías de desarrollo hace una compra de tecnología para que en México se construya una planta solar
para que de esta manera la energía que se obtenía por medio de máquinas que utilizaban combustible, ahora esa energía para que funcionen esas máquinas va a ser a través de energía solar. Y de esta manera, pues, ya no se tienen máquinas que están generando emisiones que están contribuyendo a los gases de efecto invernadero. Este financiamiento o la compra de esta tecnología la hace un país desarrollado y la implementa dentro de un país en vías de desarrollo, como puede ser México. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que al país desarrollado se le van a otorgar unos bonos de carbono correspondientes a la reducción de emisiones. Estos bonos de carbono, este país sí en su nación están llevando a cabo algún tipo de prácticas que están contribuyendo a la generación de gases de efecto invernadero, pero que él todavía no está sobrepasando dentro de los compromisos que quedaron firmados, que se enmarcan en el protocolo de Kioto. Entonces, si llegase a tener una parte donde se pasa un poquito, el país que ya adquirió estos bonos de carbono los puede utilizar para decir, bueno, sí, yo me estoy pasando ahorita con mis GI, pero yo acabo de apoyar a un país, estoy apoyando a un país en vías de desarrollo en donde estoy haciendo que él reduzca. Entonces hay una índole de compensación, ¿no? En donde dice, va, ahora yo sí puedo pasarme un poquito de lo que quedé, de en lo que me comprometí, pero no se me van a considerar porque aplico mis bonos de carbono que tengo, los cuales adquirí al apoyar a un país en vías de desarrollo en que él redujera sus emisiones. ¿Queda claro cómo es que está funcionando el mecanismo de desarrollo limpio? Sí, profesora. Pero bueno, eso quiere decir entonces que el otro país que está apoyando en vías de desarrollo puede como por un momento seguir emitiendo gases. O sea, Exactamente. a consecuencia de que pues pague a un país, ¿no? En vías de desarrollo a que él no cree esos gases. Sí. Y entonces ahí está el Changos. truco. Está medio chafa, exacto. Sí, 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 está medio está como un chafa. poquito de pensarse. Exacto, porque justamente pues es lo que de repente ha pasado en el sentido de que no se tienen grandes avances en cuanto a la reducción de CO2, justamente por eso, ¿no? Porque en el decir, bueno, yo ya ayudé a este país a que no esté emitiéndolos, pero entonces eso ya me da a mí como un cierto derecho de yo emitirlos. Y para términos prácticos en el ambiente, está haciendo casi lo mismo. Sí, es por eso que dicen que no son los países en vías de desarrollo, sino los países más ricos los que emiten más gases de efecto invernadero y a los que se les tiene que parar de alguna forma. Exactamente, justamente es eso. Pero bueno, así es como funciona el mecanismo de desarrollo limpio. Yo creo que no es mala la idea, porque además no significa, o sea, los países que ya están desarrollados, ellos tienen un compromiso y además aquellos que fueron firmantes del protocolo de Kioto, tienen un compromiso de no sobrepasar cierto nivel de emisiones. Desde luego que van a tener ese chancecito de sobrepasarlo cuando obtienen estos bonos de carbono mediante el apoyo de tecnologías o de financiamiento en un país de vías de desarrollo para que ese país reduzca sus emisiones. No va a ser lo mismo, ¿no? Evidentemente no es lo mismo porque tienen ahí un límite, pero en esta parte donde hay un límite y donde mientras ellos puedan estar diciendo, pero apoyé financieramente, pero apoyé con tecnología, es donde creo que el cambio para que justamente las reducciones empiecen a ser más contundentes no está funcionando. Y bueno, pues estos son justamente los bonos de carbono que se abrevian como SER. Los países industrializados compran estos SERs a los países en desarrollo para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones.
Estos bonos de carbono son documentos con valor comercial que certifican la verificación de las emisiones reducidas provenientes de la implementación de un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio en un país en desarrollo. ¿Cómo se obtienen? Pues como lo vimos, por medio de inversión interna del proyecto, por medio de la inversión de actividades sociales, ambientales y económicas en el área de influencia del proyecto que están demostrando, que demuestren la distribución de los beneficios generados por el proyecto. Adelante, quien levantó la mano, por favor. Fui yo, profesora, pero fue por error. Ok, no te Disculpe. preocupes, Suri Saray. Y bueno, ¿cómo es que esto podría funcionar? Por ejemplo, yo creo que sería importante que además de que se haga la reducción de los GI, pues también que se promuevan proyectos que tengan que ver con la captura o absorción de CO2 en la atmósfera, para de esta manera seguir apoyando la reducción de emisiones y no solamente apoyar en el desarrollo tecnológico y amigable con el ambiente del país en vías de desarrollo, sino que además sea más funcional el mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Una vez que se hace la inversión para reducir las emisiones de CO2, creo que también sería importante que a la par el país que está en vías de desarrollo cree regiones o áreas verdes, porque todos sabemos que una vasta proporción de área verde donde hay árboles y plantas que por medio de la fotosíntesis llevan a cabo la filtración del aire al poder captar este CO2 y liberar oxígeno. Entonces, de esta manera se estaría teniendo una eficiencia del mecanismo de desarrollo limpio. O sea, no solamente es dejarlo aquí, sino que además dentro del mismo país en vías de desarrollo, parte de lo que igual le financia el otro país o le pone, destinarlo a, órale va, ¿qué te parece una parte si ahorita la vamos destinando a cambiar estas máquinas que utilizan hidrocarburos? Pero ¿qué te parece si la otra parte la destinamos a apoyar en la reforestación de algún lugar en la Ciudad de México, o formar una campaña de reforestación en el Ajusco, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que también es importante que el otro país que recibe el apoyo no solamente sea un receptor del apoyo para la mejora en su producción económica, sino que también tenga este cambio importante y relevante de la protección y cuidado al medio ambiente. Y entonces, de esta manera es como termino con la parte del mecanismo de desarrollo limpio. Y ahora quiero platicarles sobre el ordenamiento ecológico territorial. Les comparto la otra presentación. Mm, díganme ahorita si la pueden ver. ¿Ya la están viendo? No, no, sí, ya. Ya, profesora. Gracias. ¿Qué es el ordenamiento ecológico territorial? El ordenamiento ecológico es un instrumento de la política ambiental que se concibe como un proceso de planeación cuyo objetivo es encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las autoridades de una región. Entonces, durante este proceso se generan, instrumentan, evalúan y en su caso se modifican las políticas ambientales con las que se busca alcanzar un mejor balance entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales a través de la vinculación de 3 órdenes de gobierno, la participación activa de la sociedad y la transparencia en la gestión ambiental. Por lo tanto, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente define 4 modalidades de ordenamiento ecológico, considerando la competencia de los 3 órdenes de gobierno
así como los alcances de acuerdo con el área territorial de la aplicación. De tal manera que nosotros podemos concluir que el ordenamiento ecológico, dentro de todo el objetivo que está llevando a cabo, está haciendo un proceso de planeación adaptativo, participativo, porque aquí importa la opinión de la sociedad, y transparente. No sé si recuerden que hace 2 o 3 semanas, en el Diario Oficial de la Nación, salió un comunicado por parte de Andrés Manuel, en donde decía que todas las cuestiones que tenían que ver con la construcción de carreteras, de aeropuertos, no sé qué, eran de orden prioritario para la Guardia Nacional. ¿Qué está significando esto? Que Andrés Manuel quiere saltarse este procedimiento, por ejemplo, quiere saltarse por completo el ordenamiento ecológico, en lo cual estaría implicando que no va a tener la consideración del medio ambiente, que no le va a importar la participación de la sociedad o la opinión con respecto a ese cambio que se desea implementar en un territorio, y que no va a necesariamente tener que ser transparente en la manera en cómo se lleva a cabo ese proyecto. A mí me suena un poco a que quiere tener el camino libre para implementar por completo el Tren Maya, para terminar el aeropuerto, para llevar a cabo las refinerías, que son pues como parte de su megaproyecto, y como a consecuencia de esta pandemia que sigue transcurriendo, pues esos planes se vieron un poquito lentos para llevarlos a cabo, y pues entonces con esa modificación que está haciendo o que hizo, garantizar que su sucesor pueda seguir dándole seguimiento a estos proyectos que él tiene. ¿Qué opinan al respecto de esto? ¿Se enteraron de esta noticia? ¿Apenas se están enterando? ¿No lo sabían? ¿Qué opinan? Yo apenas me estoy enterando. Ok. Este, bueno, pues yo no le he dado seguimiento a la noticia, en realidad no sé qué pasó, pero hace 2 semanas pues aparecía en todas partes, ¿no? Con Carmen Aristegui, dentro de las carátulas de unos periódicos llegó a aparecer. Pero bueno, el ordenamiento ecológico es importante por eso. Ahora, dentro de la normatividad o el marco legal del ordenamiento ecológico, necesito que ustedes revisen por su cuenta, o ya no nos va a dar tiempo ya de verlos a detalle, pero quiero que revisen el artículo 5, el artículo 7, el artículo 8, el artículo 19 y el artículo 20, perdón, de la Ley General de Equilibrio eh, Ecológico y Protección al Ambiente, ¿vale? Ahí se está insertando justamente el ordenamiento ecológico en el marco legal. Y bueno, aquí se los voy a estar repitiendo un poquito los artículos que les dije que quería que revisaran, pero yo les dije que dentro o que debido a esta normatividad de orden jurídico y legal, en la ley GEPA se definen 4 modalidades del ordenamiento ecológico. Estas 4 modalidades son la general del territorio, la regional, la marina y la local. Dentro de la general del territorio, lo que se va a estar llevando a cabo, lo voy a ver a detalle, pero vean, aquí están los artículos que se tienen que revisar. El 5, de cualquier forma, además de quedar la grabación, esta presentación se las voy a subir al aula virtual. Aquí está el 5, les dije, tienen que revisar también el 7, el 8, el 19, si se dan cuenta, aparecen todos, y el 20 como está apareciendo en todos. Entonces, ¿qué es lo que hace el general? Eh, Dentro del escenario general, este se va a encargar de la formulación, expedición, ejecución y evaluación
de cualquier programa que plantee hacer algún proyecto va a ser de competencia federal y va a tener como objetivo vincular las acciones y programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en donde la actividad que se quiera realizar esté incidiendo en el patrón de ocupación del territorio nacional. Por ejemplo, el Tren Maya es forzosamente está pasando por esta modalidad del ordenamiento ecológico, ¿no? El Tren Maya es algo que quiere ir desde este punto hasta este punto. eh, y si nosotros vemos aquí, les puse justamente un mapa que habla sobre la prioridad de atención de la política ambiental de la República Mexicana. Y vean, aquí podemos ver con la simbología cómo aquellos que están en verde, la política ambiental es de preservación, en los moraditos es de protección, es decir, en estas regiones técnicamente no podrían darse o solamente podrían desarrollarse actividades que sigan enfocándose hacia la preservación y protección del medio ambiente, tal como ocurre aquí en esta parte de Jalisco, tal como está aquí en las Bajas, aquí un poquito en esta región, en esta otra región del sur, ¿no? Y aquí ni se diga, ¿no? Aquí es totalmente protección. Entonces solamente se van a permitir esas actividades que tengan que ver con el favorecimiento de la misma política ambiental. Si vemos aquí en rojo y cafecito, están aquellas de aprovechamiento sustentable y están aquellas de restauración, ¿no? En estas de restauración, pues significa que ya hay una índole de deterioro en el medio ambiente y que más bien se tendrían o solamente se van a permitir proyectos que sigan favoreciendo la restauración del medio ambiente. Entonces, vean, o sea, aquí desde donde él quiere partir con el Tren Maya, esta parte de aquí ya tiene la simbología que está encasillada dentro de la restauración. No puede existir ahí actividad solamente de índole económica. Esto que está en verdecillo, pues aquí en verdecillo estaríamos viendo lo de preservación, aprovechamiento sustentable y restauración. Se van a permitir esas actividades. Pero toda esta parte de aquí que está en cafecito, aquí es restauración para el aprovechamiento sustentable. O sea, aquí el proyecto que él tiene del Tren Maya no podría técnicamente por la política ambiental ocurrir. No podría ocurrir. Y pues desde luego que lo sabe, pero desde luego que es el proyecto que le interesa y desde luego que pues va a querer modificar esta parte de la ley del ordenamiento ecológico. Para comentarles rápidamente, pues el marino también tiene nuevamente la formulación, aplicación, expedición y ejecución y evaluación de este programa, pero va a ser competencia también del gobierno federal por ley. Entonces aquí va a tener, por ejemplo, el establecer los lineamientos y previsiones a que deberá sujetarse el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en las zonas marinas mexicanas y sus zonas federales. Aquí, por ejemplo, cualquier proyecto como hacer un hotel en las costas, como poner un complejo, no sé, ambiental con ecoturismo, todo eso tiene que pasar por parte del ordenamiento ecológico en donde su formulamiento se va a tener que enmarcar en esa política ambiental y quien va a decidir poder llevarlo a cabo o no va a ser el gobierno federal. En la parte regional, lo mismo, eh, la formulación, expedición, ejecución y evaluación va a ser competencia, en este caso, de el gobierno estatal. Sin embargo, solamente va a ser del gobierno estatal cuando el proyecto a desarrollarse se va a desarrollar en ese estado. Si, por ejemplo, algún proyecto que se va a desarrollar empieza a ser como colindante con este estado, pero también con este, o va a pasar por este estado, agarrar un pedacito de este, llegar a este, deja de ser parte del gobierno estatal, el poder decidir si se lleva o no ese proyecto,
y pasa a ser decisión del gobierno federal. Aquí, por lo tanto, cuando además en las entidades a ordenar se incluye una área natural protegida o en parte de un área natural protegida, entonces también ya no va a ser decisión del gobierno estatal el llevar a cabo el ordenamiento ecológico, sino que lo va a llevar a cabo el gobierno federal. Y bueno, justamente su objetivo es orientar el desarrollo de los programas sectoriales hacia los hitos con mayor aptitud y menor impacto ambiental, además de identificar áreas de atención prioritaria, optimizar el gasto público y asegurar la continuidad de las políticas ambientales locales. Y finalmente, la parte local, aquí la formulación, expedición, ejecución y evaluación es competencia del gobierno municipal cuando el área está incluyendo parte o la totalidad de un municipio. Por ejemplo, si en nuestra alcaldía, no sé, van a construir un centro comercial, ese centro comercial, su permiso va a ser expedido desde una manera local, pero además se tiene que formular y se va a ejecutar y se va a evaluar con la coordinación del gobierno municipal. Entonces, pero pasa lo mismo que en el anterior. Si parte de donde se va a construir ya está involucrando por aquí una zona costera, entonces sí, aunque es de esta localidad, en realidad ya pasa a ser competencia del gobierno federal por la parte marina. Y pues va a tener como objetivo el regular los usos del suelo fuera de los centros de población y establecer los criterios de regulación ecológica dentro de los centros de población para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. De tal manera que los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en estos programas que se generan. Y entonces, ¿cómo es que se da este proceso de ordenamiento ecológico? El ordenamiento ecológico, les decía, tiene una fase de planeación, pero que también es adaptativo, es participativo, es transparente y contempla una serie de fases que son la formulación, expedición, ejecución, evaluación y en su caso, pues la modificación del programa. Y aquí en este diagrama de flujo lo estamos observando. En la parte de la formulación, pues se tiene que dar un convenio de coordinación en donde, por medio de un comité, se propone un programa. Este programa se somete a consulta pública. En esta consulta pública se genera un decreto. Estos dos fases están dentro de la parte de la formulación. Cuando esto ya ocurrió, que además no es fácil, es bastante colgado hacer los convenios, el comité, e incorporar las consultas públicas que se lleven a cabo. Después de que eso pasa, entonces se lleva a cabo a una parte de expedición y ejecución, en donde aquí se va a ver una fase de vinculación. En esta fase de vinculación se genera la manifestación de impacto ambiental, que es un documento técnico, científico, muy laborioso, y pues además se da la programación, porque a través de esto se van a implementar los indicadores, las políticas, los lineamientos, estrategias y criterios ecológicos para llevar a cabo. Una vez que se esté ejecutando, o sea, ya se aprobó, todo se ejecuta, sigue existiendo una parte de evaluación y modificación. Todo el tiempo se está llevando a cabo la revisión y la evaluación de que, ok, tú en tu proyecto, les voy a poner un ejemplo sencillito. Si se está construyendo un centro comercial y en la construcción de ese centro comercial se comprometieron a no utilizar tanta agua para los materiales, además, cierto día estarse llevando el cascajo o los desechos que se estén generando, o sea, todo eso lo debieron de haber puesto de una manera establecida en un documento con compromiso. Entonces, todo el tiempo hay evaluadores en donde llegan y dicen, oye, en tal fecha dijiste que retirarías el cascajo,
que estás acumulando ahí, aunque todavía no has terminado, te comprometiste en irlo retirando poco a poco y llevarlo a tal lugar. Entonces ahí se está llevando a cabo la evaluación y modificación, de tal manera que hay una revisión del programa y si no se empiezan a dar los cumplimientos con los cuales se comprometieron, se puede detener. Y al momento de detenerse, se le pide, oye, modifica y reestructura nuevamente tu programa, lo reestructura, nuevamente se somete a consulta pública, se va a decreto, se hace nuevamente la modificación. Por eso no sé si han visto que luego cuando hay como construcciones que empiezan a llevarse a cabo, de repente empiezan a aparecer como clausurado, ¿no? Clausurado por no cumplir con esto, clausurado, incluso se han dado clausuras porque las personas que están trabajando en ella no cuentan con el equipo de protección necesario, es decir, empiezan a notar que no están utilizando casco, los albañiles, los ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo se está llevando a cabo esa revisión del programa y bueno, al final también se tiene que elaborar un reporte con resultados, tanto por si se rechazó el programa al principio y entonces se modifica para poder volver a someterlo, como si se favoreció. Entonces, les voy a robar unos 4 minutitos más para irme rápido en este último tema. Dentro del programa de ordenamiento ecológico tenemos estas etapas. Está la etapa de caracterización, en donde el objetivo es describir el estado de los componentes naturales, sociales y económicos del área a ordenar. Está la etapa de diagnóstico, en donde su objetivo es identificar y analizar los conflictos ambientales entre los sectores presentes en el área a ordenar. Está la fase del pronóstico y prospectiva, donde aquí se examina la evolución de los conflictos ambientales, para lo cual pues se considera el comportamiento de las variables naturales, sociales y económicas que van a estar influyendo en el cambio del patrón de uso y ocupación del territorio. Y finalmente se hace la propuesta con el objetivo de obtener un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso entre los sectores, minimice los conflictos ambientales y favorezca el desarrollo sustentable. Y bueno, en el resto de las diapositivas solamente era como hablarles a más detalle de cuáles son los elementos que constituyen a cada una de estas fases. Repito, esta presentación se las voy a subir para que con calma puedan leer los elementos que constituyen a la fase de caracterización, de diagnóstico, de pronóstico y prospectiva y propuesta. Y con esto, pues, concluyo la sección de la gestión para el desarrollo sustentable. ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario? No, por ahora no, profesor. Creo que es muy interesante lo que dijo y no sabía, bueno, yo no sabía menos esta parte en donde algunas empresas se regían por ciertas normas ambientales. Sí, lo malo de las primeras que les hablé, que entran más como en el carácter económico, es que son voluntarias, ¿no? Tanto los ISOs como las certificaciones son voluntarias, ahí no son de carácter obligatorio. Pero con el ordenamiento ecológico, cualquier cosa que se quiera llevar a cabo, esa sí tiene un carácter obligatorio porque está dentro de un marco jurídico y legal. Pero la certificación, por eso en sus tareas de la entrevista que tienen que hacer, yo les dije, traten de encontrar una que tenga esta certificación de empresa socialmente responsable, para que exploren justamente cuáles son los requisitos que tienen que cumplir y cómo es que pueden obtener ese sello de ESR, porque no todas lo pueden obtener. O sea, hay muchísimas empresas que no están certificadas para absolutamente nada, pero hay empresas que sí tienen interés en certificarse de manera voluntaria, aunque creo que siempre se paga algo, siempre se da un pago, ¿no? Y no sé qué tan caro sea el ISO o el ESR, pero el ordenamiento ecológico, ese sí es de carácter obligatorio al comienzo de un proyecto. El problema es que una vez que se echa a andar, pues no siempre se le va a estar dando el seguimiento y pues caemos en cuestiones también de corrupción, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, este sería nuestro último tema
el siguiente viernes sería su último examen. Yo he estado avanzando con sus calificaciones y también me gustaría ese viernes después del examen que me dedicaran unos minutitos a ver sus calificaciones por si hay que llevar a cabo alguna modificación o tienen alguna duda al respecto, porque nosotros como profesores tenemos que subir las calificaciones a más tardar el 19. Entonces nos dan bien poquito rango para terminar de evaluarlos y si tienen alguna duda, pues me gustaría hacerlo de manera sincrónica porque después de subir las calificaciones, pues las modificaciones ya se hacen hasta el otro semestre si hubiese algún error o alguna inconformidad, ¿vale? Ok, pues les agradezco mucho, que tengan buena tarde y nos vemos el próximo viernes. Gracias, profesora. Gracias a Gracias, ti, profesora. Hasta Jessica. luego. Bonito fin de Profesora, bueno, semana. ¿me puedo quedar al final? Sí, Ángel. Gracias. Hasta luego, Carolina. Disculpa, profesora, yo también me puedo quedar con usted un momento, por favor. Adelante.